A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia que nos sigue semana a semana para decir las cosas como son. Les saludamos en esta oportunidad César Ulloa y su servidor Patricio Aro Ayerbe. Diremos las cosas como son con una invitada muy especial. Alejandra Cárdenas es docente de Derecho Internacional de la Universidad de las Américas, la UDLA, y con ella analizaremos los temas que giran alrededor y están provocando escándalo alrededor del entorno presidencial. Todo lo que ha sucedido en esta semana, los escándalos que aparentemente surgen desde los huéspedes del ático y de la Embajada del Ecuador en Londres para desestabilizar al gobierno según la propia voz oficial. De esta manera, entonces, con César Ulloa, Alejandra y su servidor, diremos las cosas como son. Bienvenidos. Cordiales saludos, Patricio. Siempre un honor contar con Alejandra. De la misma manera, un saludo a la audiencia. Yo quisiera poner un poquito la tinta en el tintero diciendo que Julian Assange dejó hace mucho tiempo de ser alguien que está en la figura de asilo político y ha pasado a ser un operador político informático de la revolución ciudadana en el contexto internacional. Yo quisiera abrir la discusión con eso, o sea, hasta qué punto de vista Assange ha cumplido o no con esta figura que en materia de derecho internacional se llama asilo. ¿Es un asilado? ¿Cumple, no cumple? No sé, Alejandra. Saludos, es muy grato estar aquí con ustedes y poder hablar sobre un tema tan importante como el debate de la figura del asilo político y la figura del asilo de Julian Assange. Como dijo César, pues sí, desde hace mucho tiempo ya Julian Assange perdió el estatus de asilado. ¿Por qué? Porque el asilo político es una figura de protección internacional encaminada a proteger a una persona cuya vida está en riesgo por su actividad política. Esto implica que el país lo recibe, le da asilo, pero esta persona deja de lado aquellas condiciones que pusieron en riesgo su situación, que le pusieron a la vida en peligro. Desde esta lógica, Julian Assange nunca ha parado de hacer eso. Permanentemente ha estado en actividades políticas, ha estado utilizando la embajada, los medios de la embajada para seguir haciendo revelaciones desde Wikileaks, para continuar haciendo actividad política, ahora incluso participando en temas ya de asuntos internos del Estado ecuatoriano. Entonces, realmente la figura del asilo se desvirtuó. Sin embargo, creo que también es muy importante poner sobre el tapete el tema de la nacionalidad de Assange. Es decir, en diciembre se le concedió la nacionalidad ecuatoriana. Entonces, de alguna manera, Assange ahora está actuando como nacional, pero también como asilado. Sin embargo, el resultado de lo que pasa ahora es que no se le puso un freno con la figura del asilo político cuando él durante 5 años ostentó esta calidad y permaneció protegido por el Estado ecuatoriano en la Embajada de Ecuador en Londres. Julian Assange, el hacker australiano, siempre fue un huésped incómodo para el gobierno ecuatoriano. Rafael Correa y el gobierno de la Revolución Ciudadana pretendiendo ocultar y tener información bajo la mano sobre todo lo que producía Wikileaks, es decir, esta página de hackers que tenía cantidad y tiene cantidad enorme de información, porque no ha dejado de obtener esa información y de trabajar, resultó muy incómoda. Pero el momento en que deja el gobierno, Rafael Correa se vuelve más incómoda todavía por una posición un poco más firme del gobierno de Moreno. Sin embargo, de esto creemos que Julian Assange sabe demasiado, porque si no, simplemente al haber inobservado las normas del asilo, el Ecuador debía decirle: muchas gracias, señor, usted
incumplido las normas internacionales del asilo político, por lo tanto no es huésped de nuestra embajada en Inglaterra nunca más. Ahora bien, la presencia de Assange causa demasiado sospecha incluso de las buenas intenciones que el presidente Moreno tiene para finalmente tomar una decisión, porque acordémonos que quien hace una serie de jugadas, de triquiñuelas, y yo diría hasta el puro estilo de viveza criolla, fue la ex canciller María Fernanda Espinosa, ahora presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando incluso se le quiso otorgar estatus diplomático a Assange con el criterio de otorgarle la ciudadanía ecuatoriana. Y otra cosa que a mí me parece importante es que este juego tiene una doble instrumentalización desde el inicio. Correa le convierte a Assange en un operador político internacional bajo una figura simbólica de ser perseguido por el imperio. Correa quería asegurarse información en cierto sentido para chantajear a los demás, pero ahora resulta que Assange es el que chantajea a todos. A todos. Exactamente, chantajea a todos y chantajea en la medida de que sí, lo que dice César es absolutamente claro. Se le quiso dar la figura, primero se le dio la nacionalidad ecuatoriana para que pueda dejar la embajada y darle una misión diplomática en Rusia. Eso todavía no está claro y es una de las deudas que como parte de la cirugía mayor el gobierno actual le tiene al país y a la ciudadanía. Por lo tanto, debe aclararse por qué se le dio la ciudadanía ecuatoriana y por qué se le quiso dar esa misión diplomática en Rusia. A ver, yo creo que aquí hay muchos temas importantes que analizar, porque primero pasa, Assange tiene una figura de asilado de protección internacional, es decir, el Estado ecuatoriano dice, consideramos que la vida está en riesgo del señor Assange, yo lo protejo en mi embajada, empiezo a negociar la posibilidad de tener un salvoconducto para que él salga de Gran Bretaña a Quito, nunca se da ese salvoconducto, transcurren 5 años, las actividades políticas, se le acusa de tener una triangulación con Rusia para el tema de las elecciones norteamericanas, se le acusa de tener una triangulación de información para el tema de Cataluña, se le acusa de muchas cosas y Ecuador no hace nada. Sin embargo, hay un cambio de poder y en diciembre del año 2017 nos encontramos con una zona más gris que la anterior, y es que Assange, de la documentación que hace pública la ex asambleísta Paola Ventimiglia, a ella le entregan un conjunto de información pública sobre la situación de Assange que había sido declarada como reservada, pero se le entregan a ella. Se tiene, de las declaraciones que ella da, se tiene constancia que Assange renuncia a su condición de asilado, obtiene la nacionalidad ecuatoriana, se lo nombra funcionario de la misión de Ecuador en Gran Bretaña, de cara a solicitar que vaya hacia Rusia a prestar a ser representante ecuatoriano. Eso le confiere a Assange un estatus diferente nacional y fruto de eso tenemos acciones de protección presentadas en el marco interno, tenemos medidas cautelares presentadas en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la medida en que nosotros le damos un estatus de ciudadano con quien estamos mucho más obligados a protegerle. Entonces, realmente ese es un tema que hay que solucionar porque entre diciembre del 2017 y enero del 2018 la cosa tuvo unas complicaciones mucho mayores que el solo estatus de asilo que había hasta el año 2017. Pero en el derecho internacional, ¿se puede tener esta doble figura de nacional y de asilado político? No en el derecho internacional, incluso en el derecho nacional, por lo menos lo que estaba establecido en la Ley de Movilidad Humana, es que una de las razones por las que se pierde el asilo es al momento que se adquiere la nacionalidad. Sin embargo, al estar su vida en riesgo, porque aparentemente Estados Unidos inició una investigación, aunque Suecia ya cerró la investigación, Gran Bretaña tiene abierta todavía la investigación por el incumplimiento de las medidas cautelares que se le impuso a él. Entonces, ahí el dilema de Ecuador es, ¿saco a mi ecuatoriano y le pongo en riesgo o qué es lo que yo tengo que hacer ahora para poder solventar esta situación que es realmente preocupante? En el derecho internacional, de ninguna manera, cuando uno es nacional, ya no tiene la posibilidad de ser asilado, porque la figura del asilo requiere que uno salga del estado que pone en riesgo su vida, su integridad, y que vaya a otro estado o ingrese a la sede diplomática, como es el caso de Julian Assange. Ahora yo quisiera poner un elemento en la discusión, y es que Assange bajo ningún punto de vista ha honrado la ciudadanía ecuatoriana. Eso significa que todas las personas que llegan a tener ese honor, porque además un país que otorga una ciudadanía a quien lo solicita se siente honrado y por lo tanto está obligado no solo a cumplir lo que la Constitución establece, sino que en el caso de Assange él ha menospreciado constantemente al Ecuador.
muchas veces le ha llamado republiqueta, le ha llamado patria chiquita. Entonces también hay un recurso en el sentido de mirar si efectivamente se le puede o no, incluso hasta retirar la ciudadanía ecuatoriana, porque él está haciendo actos que podrían traicionar incluso a la patria y lesionar los intereses, los altos intereses nacionales, al tener esta triangulación de información que, como dijo Alejandra, pone en riesgo incluso la geopolítica con Donald Trump, con Rusia, con China, incluso hasta con Venezuela. Pero César, parecería que no existe la voluntad en el gobierno nacional para retirarle la ciudadanía primero y para retirarle el asilo. Entonces esa es la bolsa de dudas que quedan ante la ciudadanía, y eso es lo que la ciudadanía reclama constantemente. No existe la voluntad del gobierno para retirarle ni la ciudadanía ni el asilo político. Entonces siempre se está buscando, sí, que ya vamos a ver, que el protocolo, que una firmita más, que otros compromisos, y a Sáenz le resbala todos sus compromisos, le importa un pito y sigue incumpliendo todo lo que el Ecuador le propone. Yo creo que es súper importante también poner aquí el contexto. Yo soy abogada y por ende a la norma me remito. Sin embargo, hay temas como el tema de Assange que rebasa lo jurídico por lo político. Es decir, jurídicamente tenemos mecanismos para de retirar la nacionalidad a Julian Assange, existen. Jurídicamente había los mecanismos para retirar el asilo político, habían. Sin embargo, hay aquí temas políticos. De otro tema que también hay que considerar es que la vida de Assange está en riesgo. Es decir, lo que creo que el Estado ecuatoriano también ha considerado y le permite y le ha limitado en su actuación es que incluso en el año 2016 la Comisión de la ONU nos dijo que la situación en la que permanecía Assange era una situación que violentaba sus derechos porque pasaba mucho tiempo encerrado sin salir, que se equiparaba a un tema de tortura. Entonces creo que hay que mirar desde la óptica política, hay que mirar desde una decisión que lesione, que ponga en menor riesgo a la vida de Assange, porque cuando lo reconocimos como asilado político cometimos un error porque nosotros dijimos la vida de este ciudadano está en riesgo, la dignidad de este ser humano está en riesgo y por ende tengo que protegerle. Entonces, desde esa lógica, el Ecuador, que se ha reconocido como un Estado que defiende y protege los derechos humanos, que no solo con Assange, sino que en otras circunstancias ha buscado la protección de derechos humanos, ahora no le resulta tan fácil dar pasos atrás. Entonces hay un problema político bastante serio de cara a la información que podría tener Julian Assange y que vemos que empieza a ser pública ahora. Hay un tema también en cuanto a la protección de derechos y una salida que no signifique que Assange sale y va a ser llevado a Estados Unidos y capaz aplicado incluso la pena capital. Exactamente. Entonces esas creo que son las consideraciones y que se debieron tomar en cuenta antes y que ahora hay que tomar medidas, por supuesto, porque Assange resulta totalmente incómodo en la Embajada de Ecuador. Pero ¿por qué al decir las cosas como son hemos puesto la primera carta sobre la mesa, sobre el tapete, la figura de Julian Assange? Porque es una de las pocas personas en el mundo que podría hackear y obtener la información del teléfono nada menos que del presidente de la República del Ecuador, que es la persona que le está y le mantiene con asilo y, como dijo Alejandra, hasta a lo mejor con vida. Entonces, sin embargo, Assange se da el lujo de hackear los teléfonos celulares y obtener información para ser parte de este complot de desestabilización al régimen. Pero yo quisiera ahí poner tres cosas en discusión. La primera, que Assange cumple una suerte de efecto bisagra, es decir, Assange es todo aquello que une y que separa a Moreno de Correa, curiosamente. Les une porque fueron parte del proyecto e indudablemente aceptaron que Assange tenga ese estatus, y les separa porque ahora se comienza a transgredir incluso la intimidad en cuanto a lo que suponía la forma de vivir de Moreno. La segunda cosa, que claro, rebasa esto lo jurídico, pero además habría que pensar que pese a las recomendaciones de Naciones Unidas en cuanto a las condiciones de vida que tenía Assange en la embajada, habría que también recordar que Assange era el único asilado político con capacidad de tener, por ejemplo, visitas especiales. Es decir, Assange era visitado por grandes estrellas del cine, por grandes estrellas de rock, incluso por visitas personales de carácter romántico sentimental en la embajada. La segunda, que es el único asilado político en el mundo que da ruedas de prensa desde el balcón de una embajada, que es una cosa de locura. Así es. Y la tercera, que Assange hace pronunciamientos
en materia de relaciones internacionales y que ponen en riesgo incluso comicios como el comicio de Cataluña, con la finalidad de convertirse en un jugador mundial. La cuarta que me parece interesante es que Assange no es tampoco aquello que se piensa, porque cuando Wikileaks comienza a revelar los distintos cables que entre las embajadas se hicieron de cara a una serie de decisiones internacionales, el mundo siguió equilibrado. Entonces tampoco es lo que se pensaría mucho de Assange a veces, ¿no? Sí, en efecto es así, pero ahora vamos a la información hackeada por Assange sobre la vida privada del presidente de la República y su familia. Entonces sí, en el discurso oficial se dice, en el discurso del gobierno se dice que lo que se ha encontrado ahí es una familia unida, una familia que se ama, una familia que se respeta y que se da ciertos lujos, pero esos lujos provienen del propio Rafael Correa. ¿Quién le mandó a Ginebra al presidente, ahora al presidente Moreno? Simplemente fue el gobierno de Rafael Correa, porque no fueron las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no tienen esa figura. Entonces, bajo el costo de los ecuatorianos, bajo los recursos del dinero ecuatoriano, el presidente Moreno cumplió la representación de ser el representante de las Naciones Unidas para la discapacidad, para las personas con discapacidad. Pero recordemos que el presidente o el representante o el alto comisionado de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad, Lenín Moreno, pidió al gobierno ecuatoriano una módica suma de $1.600.000 para que funcione su oficina, y eso incluía salarios y los gastos que la demanda de esa función le merecía a Lenín Moreno. Entonces, ¿quién generó esos lujos? Fue el propio Rafael Correa, que es ahora quien pretende utilizar esta situación para desestabilizar y acusarle. ¿De qué? ¿De qué le está acusando? Yo creo que de cara a esta cirugía mayor a la corrupción hay que transparentar todo lo que se ha actuado. Yo creo que la información transparente es la que permite tener, no dejar resquicios para que se puedan hacer este tipo de denuncias. Ahorita que se mencionaba esto en la mesa, me acordaba de los debates que se generaron a partir de la explosión de Wikileaks en el año 2010, y me acordaba de todo este debate que se dio entre ¿está haciendo bien Julian Assange o está haciendo mal Julian Assange? El darnos, el proveernos de esta información que nunca llegaríamos a saber, ¿es sano o no es sano? Y desde esta lógica, varios analistas, incluidos órganos de derechos humanos, se han planteado y han dicho, ¿cuál es el límite a la libertad de expresión? Es decir, ¿realmente Julian Assange está ejerciendo la libertad de expresión? ¿Realmente la libertad de expresión es un derecho ilimitado? ¿O hasta dónde puede llegar la capacidad de difusión que tiene este señor en las redes sociales? ¿Cuál es el límite? El límite es primero la protección de la dignidad de las personas y por supuesto el tema de seguridad de los estados. Desde esa lógica hay una máxima y es accedemos a la información, esa es la máxima. Sin embargo, existe cierta información que debe ser reservada, pero no reservada aquella información que se presta para resquicios de corrupción. Entonces, desde esta lógica hay que cuestionar también la información, cómo lo obtiene el señor Assange. Hay que cuestionar también cuando esta información está violentando la intimidad y cuando esta información está violentando la honra. Sin embargo, yo creo que también es un tema de cirugía mayor a la corrupción poder transparentar cuánto ganó el señor Moreno, qué hizo con ese dinero, dónde lo invirtió, porque eso no da lugar a que haya resquicios o posibles pretensiones de corrupción o denuncias sobre este tema, que sería terrible embarrarlo después de que él prometió una cirugía mayor a la corrupción y combatir lo que se había venido dando en el gobierno anterior. Alejandra, yo sí quisiera precisar algo con todos los elementos extraordinarios que pusiste en discusión, y es que la gente debe conocer que Julian Assange no es un periodista. Exacto. Él hace uso arbitrario de la libertad de expresión sobre la base de mecanismos ilegales de obtención de información. Exacto. Como es el hackeo, pero además también pone en discusión algunos otros temas que dentro de Wikileaks han sido debatidos a nivel mundial, como la lógica del uso del software libre, del no software libre y el acceso a qué determinadas cosas. A mí me parece que este tema también nos pone a pensar hasta qué punto de vista los mismos medios de comunicación
hacen eco cuando la información está obtenida de manera ilícita y que de alguna manera pone en discusión o pone en caos a los estados. Recordemos que cuando Julian Assange revela los cables entre las distintas misiones diplomáticas del mundo, fue el de New York Times, fue The Guardian y fue otro periódico, El País, y otro periódico ruso, no recuerdo el nombre, los que hicieron eco de la repercusión, sobre todo que comprometía el manejo de las relaciones internacionales de Estados Unidos con el mundo, ¿no? Pero sí quisiera destacar lo topado por Alejandra, y la pregunta es, ¿tienen los estados el derecho para guardar sus propios secretos por la seguridad de los estados? Desde luego que tienen los estados ese derecho, y ese derecho fue violentado por Julian Assange, y en el caso ecuatoriano más todavía. Es decir, se está atentando contra la intimidad de la familia y del entorno presidencial, que es gravísimo y es absolutamente cuestionable y reprochable. Por lo tanto, Assange está cometiendo un delito internacional, desde luego, está difundiendo la seguridad de los estados, no solamente en el caso ecuatoriano, sino en muchos casos, y eso debemos destacar. Es importante hacer el enérgico rechazo de quienes decimos las cosas como son sobre esta arbitrariedad que desde luego nace en el ático y es materializada desde la Embajada de Londres por el asilado político y por este huésped ingrato. Yo creo que es súper importante lo que menciona César, y es la legitimidad en la obtención de la información, pero no solo la legitimidad en la obtención de la información, sino también quién se hace eco. Es decir, grandes periódicos fueron los que reprodujeron, y hasta el día de hoy sigue colgada esa información en las páginas de muchos periódicos. Entonces, la información no se puede obtener de manera ilegítima, porque se está también violentando ciertos códigos que pueden afectar la seguridad de un Estado y la dignidad de las personas y esos terceros. Es decir, ese es el límite. La información ¿es de acceso público? Sí, es de acceso público. La información que se genera por parte del Estado ¿es de acceso público? Sí, es de acceso público. Sin embargo, frente a eso, tenemos que no perder de vista las dos reservas que existen, pero además la legitimidad para poder obtener esa información. Es decir, es como ser el ladrón para denunciar, es al estilo Prometeo, ¿no? Yo robo, pero robo con el objetivo de buscar la verdad, pero no necesariamente tenemos que recurrir a esos mecanismos, sino hacerlo de manera legítima, exigir la transparencia de la información y cuestionar a quienes están recurriendo a mecanismos que pueden lesionar y poner en riesgo estabilidades políticas, que pueden poner en riesgo la geopolítica de los estados, que ese es el caso que se le ha denunciado a Julian Assange durante su permanencia en la Embajada del Ecuador. Entonces hay que tomar en cuenta eso para poder pedirle y ponerle un freno al señor Assange frente a sus actividades, porque lamentablemente sigue estando en territorio ecuatoriano. Ahora, tampoco es gratuito lo que nosotros pudimos observar, porque todo este fenómeno se produce en un contexto electoral. Además, que decide una serie de preferencias en materia de intención de voto de cara a la reconfiguración o correlación de fuerzas. Ahora, yo quisiera detenerme en algo. Si la política exterior es la proyección de la política interna, habría que también decir por qué cuando se vulneró la intimidad de Cleber Jiménez, por qué cuando se violentó la intimidad de Fernando Villavicencio, por qué cuando se violentó la intimidad de varios opositores y contradictores de la Revolución Ciudadana, quienes ahora se están también quejando de la vulneración de la intimidad, tampoco dijeron nada. No levantaron la voz. Entonces, claro, en el Ecuador se vive esta lógica del doble estándar, porque quienes ahora son también parte de este gobierno tampoco dijeron nada en su momento cuando se obtuvieron una serie de fotografías, por ejemplo, de Cleber Jiménez en su cama, acostado, o incluso en su propio espacio. Entonces, el Ecuador no resuelve un tema que es el manejo transparente y el uso legítimo que se le va a dar a la información, exacto, sobre todo de carácter político. Que existe una campaña de desestabilización es absolutamente cierto y comprobable. Y se inició con el famoso... la famosa figura de las cuentas offshore de INA en la República de Belice. Entonces, de esta cuenta offshore definitivamente salieron varias denuncias para desestabilizar al gobierno de Moreno y se complementa con esto. Pero yo digo que existe esta trama de desestabilización porque anteayer el expresidente Rafael Correa, desde donde está recluido en el ático, dice que muy pronto renunciará Moreno aduciendo temas de salud. Y eso desde luego provoca inestabilidad y eso ratifica que él
está atrás de todo este proceso. Que es un contrasentido, porque el candidato de Correa siempre fue Moreno. Ahora que diga que no le ha apoyado es una cosa de locura. Pero bueno. Pero además es un tema bastante complicado porque esta coyuntura política permite o ha abierto la puerta para que violentemos derechos. Es decir, la intimidad es un derecho fundamental, es un derecho básico que construye la dignidad de las personas. El derecho de acceso a la información y el buen manejo de la información es otro derecho, tanto individual como colectivo. Entonces, desde esa lógica, ¿qué está pasando con los ecuatorianos? Política, ser política nos significa nosotros o no aprendimos lo que nos instauró, o más bien se nos aprendió bastante bien lo que instauró esta década perdida, se nos instauró bastante bien el tema de decir, podemos, el momento que queremos violentamos derechos, a pesar de tener una constitución súper garantista. Cuando yo tengo que tomar una decisión política, se me olvidan las garantías. Entonces, realmente es un problema también de los ecuatorianos y de nuestra cultura política, de cómo nosotros nos reeducamos y volvemos al respeto de los derechos y las garantías que establece nuestra constitución. Así es, de esta manera, con nuestra invitada Alejandra Cárdenas, docente de Derecho Internacional de la Universidad de las Américas, con César Ulloa y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.